doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hemos visto en otras ocasiones dentro de este mismo canal y tenemos toda una lista de reproducción hablando del estoicismo y las virtudes estoicas, algo fundamental y de obligatoria aplicación para tener una vida de tranquilidad. Sin embargo, una de esas virtudes es la sabiduría. Hay un personaje que generalmente la cultura popular ha asimilado como un hombre sabio, y me refiero a la figura icónica del rey Salomón que aborda la Biblia. Vamos a adentrarnos en el día de hoy en la noción de cómo el deseo de sabiduría mal encausado puede llevar al individuo a la perdición y a comprender cómo prevenir que la sabiduría te corrompa en tu vida. Primero que nada, veamos que el deseo de sabiduría de Salomón es un punto crucial en su historia. Cuando se le concedió la oportunidad de pedir cualquier cosa, eligió la sabiduría por encima de la riqueza, el poder o una larga vida. Esta elección demostró su discernimiento y su enfoque en algo más allá de los placeres mundanos. Sin embargo, a pesar de esta sabiduría otorgada, Salomón no estuvo exento de errores. El rey Salomón cayó en las trampas del poder y la riqueza. A medida que su reino crecía en esplendor, acumuló riqueza, fortuna, tierras y poder político. Estos aspectos meramente mundanos empezaron a tomar precedencia sobre la sabiduría que le había sido concedida. Se involucró en alianzas matrimoniales con otras naciones, permitiendo que las influencias extranjeras y aquellas creencias que en la época eran conocidas como paganas se infiltraran en su reino. Este giro hacia prácticas que la sabiduría rechazaría llevó una serie de decisiones que alejaron a Salomón de su conexión con la sabiduría divina. Si vemos, el deseo de sabiduría, aunque noble en su esencia, no garantizó la inmunidad contra la tentación o la toma de decisiones equivocadas. El problema no residía en el deseo de sabiduría en sí, sino en cómo se aplicaba y se sostenía en su vida diaria. La acumulación de conocimiento y la perspicacia sin una gestión adecuada o combinación con las tentaciones mundanas llevaron a Salomón por un camino que eventualmente condujo a la decadencia de su reino y a la pérdida de la conexión con la sabiduría divina. Este es un ejemplo claro de que el deseo de sabiduría, si no se maneja adecuadamente, puede llevar al individuo por un camino de distracción y desviación de la verdadera esencia de la sabiduría. Esta virtud debe ser constantemente cultivada, aplicada con humildad y en armonía con los principios éticos y morales, para evitar su corrupción y su desviación hacia propósitos egoístas o destructivos. Pero ya conocíamos a grandes rasgos lo que ocurrió con Salomón y cómo todo esto nos afecta en nuestras vidas. Es una pregunta lógica que nos tenemos que hacer. Y eso me lleva al siguiente punto, que es cómo evitar que la sabiduría te corrompa. Los errores de Salomón nos sirven como lecciones valiosas de cómo evitar que cometas errores cuando buscas la sabiduría o tratas de implementar esta virtud. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta corrupción? Bueno, lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es la humildad ante la sabiduría. La humildad es esencial para cualquier individuo. Reconocer que la sabiduría no garantiza infalibilidad es el primer paso para todo. La humildad permite una reflexión constante sobre uno mismo y la aceptación de que siempre hay más por aprender. Nos encontramos muchas veces con conceptos como sabiduría, inteligencia y conocimiento. En el video de las virtudes estoicas que se encuentra en este canal, ya desarrollamos su diferencia. Sin embargo, es importante mencionar que la virtud de la sabiduría no es
sinónimo de arrogancia o conocimiento eterno y verdades absolutas del mundo. Muchas personas nos encontramos a lo largo de la vida que creen saberlo todo o conocerlo todo, y cuando se topan con algo que contradice sus creencias o su conocimiento, intentan de inmediato callarte, apartarte o atacarte, de manera que puede que tengas razón, y buscan que ese planteamiento no prospere más allá. A lo que voy es, el ser humano muchas veces cree ser sabio sin serlo, y precisamente la humildad es esencial para poder reconocer cuando nos equivocamos, cuando aquella sabiduría que creemos poseer debe ser perfeccionada o mejorada al momento de implementarla. Esto no significa que seas menos por cometer errores, todo lo contrario, aquella persona que aprende de sus errores tiene la oportunidad de ser mejor cada día que pasa. Otro tema que tenemos que tomar en cuenta es la importancia de la ética y los valores en la sabiduría, porque si nos desviamos hacia propósitos egoístas o destructivos, la ética y los valores nos pueden ayudar a asegurarnos de buscar un bien común y un propósito en la implementación de la sabiduría. No solamente verlo como para enriquecernos o hacernos más poderosos, no, sino para construirnos y ayudar a que cambie también el mundo. Lo que me lleva a un punto que es fundamentalmente ligado a los anteriores. Hay que abrir la mente y estar dispuestos a aprender todos los días. Mantener una mente abierta te ayuda a ver otras perspectivas. Y esto evita que caigas en la decadencia. Porque si te afincas a una posición nociva sobre un tema o una situación durante toda la vida, lo único que vas a conseguir es quedarte ahí. No vas a crecer, no vas a poder comprender, no vas a poder seguir aprendiendo. Y va pasando el tiempo y se te va la vida y no puedes descubrir qué hay más allá en torno a aquellos planteamientos. También hay que tener compasión y empatía cuando se habla de la sabiduría. Esta compasión y empatía no solo enriquecen al individuo, sino que también benefician a la comunidad y al mundo. Una persona que no conoce sobre un tema, que quiere tomar una decisión y recurre a ti, no debes tratarlo o menospreciarlo de manera que te sientas superior, sino guiarlo de la mejor manera y ofrecer consejos si esto es lo que te piden. La vanagloria no lleva a nada, y el egocentrismo tampoco. Debemos escuchar, aprender y comprender lo que otras personas conocen o desconocen, y en base a eso poder ayudarles si es que la situación lo amerita. Por último, es esencial para esta virtud la autorreflexión. Siempre tienes que evaluar tus acciones y decisiones, contrastándolas con los principios éticos y morales, de manera que veas que sigues un camino correcto, no alejado del bienestar o de la construcción de un mundo mejor. A modo de conclusión es necesario mencionar que la historia de Salomón nos enseña que el deseo de sabiduría, si no se maneja adecuadamente, puede conducirnos a la perdición. La humildad, la ética, la apertura moral y la constante reflexión son antídotos para prevenir que la sabiduría corrompa al ser humano. La sabiduría por sí sola no garantiza la perfección, es su implementación en armonía con la realidad y el bienestar lo que realmente distingue al individuo sabio, aplicando la ética, la humildad y la empatía. Busquemos, por lo tanto, no solo acumular sabiduría, sino también aplicarla con prudencia y compasión. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de filosofía e historia. Te espero la próxima.